Póloga y profesora de la Academia de Humanismo Cristiano, de la Universidad de Humanismo Cristiano, Laura Panizo. ¿Cómo le va, Laura? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas Eh, gracias. bueno, es un tema que cruza toda América Latina, gran parte del Cono Sur, el tema de los detenidos desaparecidos, la Operación Cóndor. Tú has estudiado la situación en Chile. ¿Es similar a la situación que se ha vivido en el Cono Sur, en los otros países que sufrieron este tipo de represión? Sí, por supuesto. Como en todo, hay similitudes y diferencias, pero en cuanto a las similitudes, lo que es el tema de enfrentarse a la muerte, a una muerte violencia en el marco de una dictadura militar, en el marco de la violación de los derechos humanos, el tema de la ausencia del cuerpo, que obstaculiza la posibilidad de que los familiares se enfrenten a la muerte a través de las prácticas rituales socialmente establecidas y entendidas de los familiares como adecuadas, ¿no? ¿Cómo llega a afectar a una familia, por ejemplo, que tiene que vivir este duelo permanentemente porque nunca puede acceder a los restos de su ser querido? Sí, sí, el tema es muy, muy particular. Si uno habla en respecto al duelo, ¿no? Que son procesos más intrapsíquicos, a diferencia de los lutos y las prácticas colectivas, pero lo que hay es una búsqueda constante, ¿no? O sea, yo denomino y trabajamos desde el proyecto el concepto de muerte desatendida, que tiene que ver con una muerte que se entiende que ocurrió, que es enfrentada a través de la pérdida, es enfrentada a través de diferentes prácticas, pero no es atendida a nivel ritual, digamos, ¿no? No se producen instancias Mm. colectivas y sociales que presten atención al muerto a través del cuerpo y a los deudos que están atravesando por esa situación. Entonces, esa muerte desatendida provoca, bueno, que no se pueda cuidar de alguna manera ni atender ni a los muertos ni a los deudos. Oye, Laura, bueno, muchas familias han buscado justicia desde hace 47 años en Chile. Me imagino que es un desgaste constante que finalmente le ha truncado muchas partes de su vida, ¿o no? ¿Sí? Es un desgaste porque en realidad el calendario de la vida cotidiana es un calendario trazado por la temática y que lleva desilusiones, eh, eh, donde se reactivan las experiencias traumáticas, donde la justicia no llega de la manera adecuada o no llega, y además hablando de los tiempos judiciales es una búsqueda eterna, ¿no? Y muchas veces también se reactiva con las restituciones de los cuerpos. Sí, y esos son los pocos casos que han sido restituidos los cuerpos de estas personas. Uno podía apreciar en los años 90 que era más, entre comillas, más continuo el descubrimiento de osamentas de personas que estaban desaparecidas. Me imagino que estaba mucho más fresco el recuerdo de aquellos que entregaron esa información, pero ya 47 años han fallecido muchos de estos criminales de lesa humanidad que cometieron estos delitos y se fueron con el secreto a la tumba. Así es, y también van falleciendo los familiares, ¿no? Que estuvieron durante mucho tiempo con la esperanza de poder recuperar los cuerpos y bueno, muchos familiares se han ido con ese anhelo, ¿no? Y con esa búsqueda. Y pareciera que como el Estado chileno como que perdió el interés de buscar más restos de detenidos desaparecidos. ¿Cómo lo aprecian ustedes en la investigación? Porque como decía al inicio de la democracia, claro que era un tema relevante para para la sociedad. ¿Esto ha ido perdiendo importancia para el Estado chileno y para los gobiernos? Sí, uno podría decir en cuanto a, o a los recursos destinados o las políticas de búsqueda en general, pero bueno, no hay que tampoco dejar de tener en cuenta que el servicio médico legal, que depende, que es el que se encarga de las exhumaciones e identificaciones y depende del Estado, los profesionales que forman parte del servicio médico legal, bueno, sí dedican todas sus energías para hacer todo lo posible y de la mejor manera para hacer las restituciones, ¿no? Pero sí, es un tema de cómo se fue tratando a lo largo del tiempo, ¿no?
Oye, ¿cómo afecta a la familia? ¿Afecta solamente a los padres? ¿O afecta a los hermanos? ¿O puede afectar a los sobrinos, a los nietos de estas personas? ¿O son, no sé, porque puede haber nacido personas que no lo conocieron a esta persona desaparecida y que, bueno, ellos van a cargar también con esa mochila durante su vida? Sí, no lo conocieron por ahí de forma física, pero sí hay una transmisión de la memoria y en ese sentido, bueno, cómo se transmite la memoria o cómo se recupera o cómo se da lugar a la pérdida va a depender según las generaciones, ¿no? Pero es algo que se transmite de generación en generación y sobre todo para las generaciones que van quedando y haciéndose cargo de continuar las luchas que no terminaron, ¿no? Y que están a la espera. Entonces sí hay algo de eso de algunos se pueden entender como mochilas, pero otros, por el contrario, como una forma de reivindicar en realidad el pasado de su familiar, de su ser querido, la lucha de sus familiares que fallecieron, ¿no? Y también un poco reconstituir y devolver las identidades robadas, ¿no? Sí, y por ejemplo, en una familia, el mantener el silencio, de describir cómo era la persona, no sé, el comentarlo entre los familiares, eso también es como de resguardo hacia esa persona o se evita por el tema del dolor que le provoca a esa familia. Eh, no me gusta mucho generalizar porque depende de muchos los casos, Claro. pero sí tiene que ver mucho con el tema de no querer, primero revivir situaciones traumáticas, porque los familiares fueron víctimas de las situaciones traumáticas, los que vivieron en primera persona la desaparición, ¿no? Entonces, por un lado tiene que ver cómo tramitan la experiencia traumática y cómo se transmite. Y por el otro lado tiene que ver con no querer involucrar o no querer llevar dolor o pensar de no querer llevar dolor al resto de la familia. En los casos en donde prima el silencio, ¿no? Que no es en todos los casos. Mm. En muchas familias el tema de la desaparición y la búsqueda es el eje central y que incluso nuclea a los familiares, ¿no? Estamos conversando con Laura Panizo, ella es antropóloga y académica de la Academia de Humanismo Cristiano, conversando sobre este interesante tema que tiene que ver con la recuperación, con la muerte también, con la desaparición de personas. Tú, bueno, eres argentina y has visto el caso argentino. ¿El Estado argentino se ha comportado similar al Estado chileno en la búsqueda de los detenidos desaparecidos? Bueno, lo que pasa es que hay dos cuestiones distintas que estaría bueno como separar. Dale. Una cosa que tiene que ver que en el caso argentino siempre estuvo a cargo del equipo de antropología, el equipo argentino de antropología forense, que es independiente, ¿no? Es autónomo eh, y si bien oficia como perito en la justicia, no es un organismo estatal como en el caso de Chile. ¿No? Entonces, siempre ha tenido como una independencia en ese sentido, pero por otro lado, con el tipo del reconocimiento en cuanto a la desaparición y al lugar que se le da en la sociedad a los familiares, a las madres de Plaza de Mayo, o todos los organismos de derechos humanos, sí ha sido un lugar muy preponderante, ¿no? Y acá el tema de la legitimación social es muy importante para los procesos de los familiares en su enfrentamiento a estas pérdidas tan Mm. traumáticas y tan dolorosas. ¿Por qué en Argentina ha tenido más visibilidad la Madre de la Plaza de Mayo que aquí la agrupación de madres de detenidos desaparecidos, crees tú? Eh, no me animo a... Mm. Yo creo que no quisiera desdibujar o minimizar el rol que los familiares tienen hoy en día, que hacen un esfuerzo enorme por luchar, por salir, por instalar la memoria, por dar a conocer sus historias y que se enmarcan también en otras luchas que tienen que ver con lo social, ¿no? También no podemos dejar de hablar de la cantidad de muertos, ¿no? Es mucha la diferencia también entre la cantidad de desaparecidos en Argentina y en Chile. Y en eso hace la diferencia de los familiares involucrados también. Entonces tampoco nos podemos olvidar de eso. Además del Estado, además del lugar que da el Estado a la sociedad, ¿no? Porque eh, la sociedad cumple un rol fundamental en dar en esos espacios. Pero los familiares ha sido siempre constante y también para reivindicar y para acompañar y para seguir
este, dándole fuerzas para continuar. Claro, yo me refería más a nivel social, la Sí, preponderancia que tiene la madre de la Plaza de Mayo y la preponderancia que ahora tienen, por ejemplo, la madre de los detenidos desaparecidos en Chile, no es la misma. Yo no sé si es por un nivel también de compromiso social hacia esas demandas, no sé, el ocultamiento o el no tratamiento adecuado a través de los medios de comunicación de ese tipo de noticias. Quería ir hacia ese punto. sí. Sí, las políticas estatales son muy importantes en ese sentido, ¿no? En Argentina hubieron políticas estatales específicas y de actos simbólicos importantes respecto a cómo se entiende el pasado reciente, y el lugar de preponderancia que se le dio a los organismos de derechos humanos. Eso es fundamental. Oye, Laura, cuando a una familia tiene la suerte, entre comillas, si se puede decir de esa manera, de recibir el cuerpo o las osamentas de su familiar, ¿ellos dejan de lado la lucha o se crea también una sociedad con el dolor de sus compañeros o compañeras en la recuperación de los cuerpos de estas personas? Sí. Bueno, acá quisiera hacer una diferencia entre los familiares que están enmarcados en grupos de identidad, ¿Mm? ¿no? Y en una lucha que no es lo mismo, y familiares que por ahí que no continuaron, no hicieron la búsqueda en el marco de grupos de identidad. Entonces ahí hay como una diferencia. En general, si bien puede aparecer como por parte de los familiares, como la culpa de tener algo que otros no tienen, y también sentirse que están en otro lugar, porque también la recuperación de los cuerpos cambia de alguna manera la categoría del deudo y del muerto, ¿no? Que Sí. empieza a ser legitimado como muerto y ya no tanto como desaparecido. Entonces eso también puede tensionar el lugar que se tiene en un montón de cuestiones, pero sin embargo, no hay que dejar de remarcar que las restituciones de los cuerpos, con las identificaciones, producen mucha apertura también, además de cierres. Por un lado, se pueden cerrar los rituales que tienen que ver con los ciclos vitales, pero producen muchas aperturas en otros ámbitos, que tienen que ver con el reclamo de la justicia y también que tiene que ver con activar experiencias traumáticas que se tienen que empezar a tramitar de otra manera también. Laura, ¿qué pasa con estos criminales de lesa humanidad que no entregan la información, que se van a la tumba con esa información? ¿Has podido tú hablar alguna vez con alguno de ellos, entrevistarlo? ¿Por qué guardan ese tipo de información que podría, bueno, ayudarle en la vida de otras personas? No, no he tenido, la verdad, la oportunidad. Ojalá que cuando empecemos a avanzar más con el proyecto y podamos acceder a las diferentes experiencias y discursos, podamos entender esta cuestión que tiene que ver con el ocultamiento, que en realidad hay una intención en el momento de aterrorizar y de un montón de cuestiones, y no de dar lecciones a la sociedad, pero tiene que ver también con seguir castigando a los familiares, que para sus procesos de duelo, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de seguir incidiendo en eso, ¿no? Como teniendo poder. Eso te iba a comentar, teniendo poder sobre los familiares de las víctimas, como que todavía como que se apropiaron de los cuerpos y de la vida de estas familias completas, ¿o no? Claro, exactamente. Estamos Sí. conversando con Laura Panizo, ella es antropóloga y académica de la Academia de Humanismo Cristiano, hablando sobre el tema del duelo, también la muerte, el morir, en el tema de los detenidos desaparecidos. Bueno, hemos vivido 6 meses de pandemia y muchas familias, Laura, tampoco se han podido despedir de sus seres queridos. ¿Hay algún símil con esto o al momento de poder sepultar al ser querido ahí se acaba también o comienza el duelo para después cerrarlo? Que es una situación normal que vivimos todos los seres humanos. Sí, sí, yo creo que sí, que hay muchas diferencias, pero muchas similitudes en cuanto a lo que es la atención de la muerte que yo te nombraba. ¿Mm? En este caso, bueno, nosotros todos estamos viviendo que la muerte la tenemos más cercana, ¿no? Donde la podríamos, antes la alejábamos de nuestra vida cotidiana, nosotros, no los familiares que vivieron experiencias traumáticas, Claro. pero sí que esa muerte que estaba alejada y que de repente sentimos que nos toca la puerta de nuestra casa y que puede venir en cualquier momento. Entonces, por un lado aparece esta cuestión, esta cercanía y este miedo, ¿no? Y este temor. Y por el otro lado,
está la cuestión de que son muertes contaminantes y todo lo que gira alrededor de la enfermedad y todos los recaudos que se tienen que tener en cuanto a las prácticas rituales. Entonces eso no posibilita que tampoco los familiares se puedan enfrentar a la forma en que estaban adecuados, y muchos sienten esta cuestión de la soledad, ¿no? O morir en soledad o acompañar el pasaje del muerto, del ciclo de vida en soledad, tanto desde la atención hacia los muertos como para los deudos que necesitan estar acompañados y cuyas prácticas sociales son tan importantes, ¿no? Laura Panizo, antropóloga y académica de la Academia de Humanismo Cristiano, conversando con nosotros acá en Estación Central. Que te vaya muy bien, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. A esta hora habla